defensa d'aïllament a València és, sobretot, treure la filosofia al carrer, no? Treure aquesta torre de Bori en la que s'ha instal·lat en els murs acadèmics i que tota la ciutadania pugui gaudir del que és la reflexió i el pensament filosòfic. Conectar, digamos, el pensamiento con la vida urbana, con la vida ciudadana. No se compra ni se vende, cualquiera puede acceder a ella. Todo el mundo, todo ser humano tiene derecho a la filosofía. Pero muchísimo, ¿eh? Los 7 kilos provocan una falta de día que te dure el suministro de oxígeno. Avivament en Valencia creo que es importante por múltiples razones, pero la primera es porque la filosofía surge en la calle y va destinada a la gente en la calle. Como hemos hablado, es una medicina del alma que ayuda a vivir mejor. Y este es el camino de la filosofía, de la buena vida. Hay que buscar el motivo, hay que perseguir el motivo, hay que... ¿Qué es el motivo? La pregunta interesante, ¿no? Porque el motivo no es, desde luego, el tema. La ciudad de Valencia está siguiendo con una muy buena dinámica lo que se está creando en otros ámbitos, en otros lugares, y espero que no sea flor de un día, sino que se repita en años sucesivos. La filosofía es un continente o un mundo o un sistema solar o un universo que es inagotable. Sé que és molt important fer el Festival Avivament a València. Acabem de fer el passeig de Lluís Vives i aquesta ciutat té un deute amb Vives. Vives va ser un filòsof, un humanista, que sempre signava les seues obres com Lluís Vives valencià. I per tant és lògic i és bo que la ciutat de València reconega la figura de Vives. Que la filosofia és un discurs compartit, que gent que està fent altres coses, política, art, fotografia, altres pràctiques, tenen interès en el discurs filosòfic perquè d'alguna manera aquest discurs travessa totes les seves pràctiques. De la filosofia en crisi passa en bona manera per refer el cànon i qüestionar la idea mateixa d'una història de la filosofia fixa que s'hauria d'estar repetint fins al cansament a las escuelas, als instituts, etc. Reivindicar la necessitat de connexió i de col·laboració entre els científics, els tecnòlegs i el món de les humanitats i del pensament més clàssic. Son fundamentales y que si las abandonamos en posiciones que sean exclusivamente tecnológicas, perdemos la posibilidad de visiones más complejas. Acabamos de terminar una conversación fascinante sobre la técnica en una sociedad dominada por la técnica y las humanidades en este certamen de Avivament y estamos muy contentos de participar. La idea darwinista de que la evolución es un caos azaroso y ciego. De la Asociación Valencia Pensa, que es la impulsora del Festival de Filosofía Avivament. El interés de la asociación es impulsar actividades de difusión y divulgación del pensamiento de cara a la ciudadanía, fuera del mundo estrictamente académico.